Entonces, requiere por necesita. Ahora, la palabra pobre, ¿ya? La palabra pobre es igual a qué cosa? Mira, ojo lo que dice el contexto. No me vayas a poner pues pobre, ¿no? Mísero, pauper, indigente. No me vayas a poner como sinónimo. Pero de acuerdo a mi contexto, significa otro, ¿no? Dice que el hombre lo necesita por su carne, lógico, ¿no? Aunque poco, aun podría ser poco, o lo más adecuado podría ser escaso, porque no se puede consumir, luego no lo vas a encontrar en el mercado así nada más, ¿no? Porque es escaso, ¿no? Aunque escaso, es de gusto agradable. Claro, por supuesto. Muy bien, Josué. Claro. Además, el cuero de este animal es delgado y resistente. Uno, este animal no se vende constantemente. No es como la carne de res, ¿no? Del cerdo, de las ovejas, ¿no? No venden constantemente. Son escasos, que de vez en cuando la puedes encontrar. Pero dice claramente que como es escaso, pero sí es de gusto agradable. Además, su cuero de este animal es delgado y resistente. Eso nos menciona. ¿Correcto? Muy bien. La sinonimia contextual dice claramente consiste en qué. Consiste en identificar el sinónimo de la palabra resaltada considerando el contexto de la misma. Ojo, eso es lo que hay que tener bastante cuidado. Muchos de nosotros a veces nos dejamos llevar por lo que ya está subrayado, ya está resaltado. Pero lo que nos dice la teoría es que hay que considerar el contexto de la misma. ¿Ya? En la resolución de estos ejercicios resulta fundamental el conocimiento del léxico del idioma. Claro, cuanto más leemos, tenemos la capacidad de que nosotros podamos adquirir mayor conocimiento de términos. Y el conocimiento de términos nos va a permitir a nosotros tratar de descifrar de manera más rápida el texto. Así, por ejemplo, tuvo un accidente, pero quedó sano, sin ningún, sin ninguna lesión. La palabra sano, ¿a qué se refiere? Cuando alguna persona sufre algún accidente, pues digo sano, o sea, me- de acuerdo a la situación ocasionada, es ileso, ¿no? Es ileso, intacto, incólume, ¿no? Pero si yo voy a trasladar a otro contexto, ¿no? Desde un punto de vista donde, o sea, es un término, por ejemplo, de permutación, como dice ahí la teoría, ella solo come alimentos sanos. Es que yo no puedo decir ella come alimentos ilesos, ella come alimentos intactos. O sea, en este caso ya no tiene la ocasión de significar lo mismo. En este caso, la palabra sano hace referencia a qué cosa? A saludable, ¿no? Salubre, saludabilidad, saludable, una alimentación saludable, ¿no? Que sea salubre, por ejemplo. Ya, entonces hay que tener en cuenta esto, chicos. En la actividad número uno dice, determine los sinónimos contextuales de los términos que aparecen en negrita en el texto. Vamos a leerla, pues, ¿no? Dice gran parte de la obra de Julio Cortázar constituye un retrato en clave surrealista, ¿no? Saben ustedes que nuestro amigo Julio Cortázar era un argentino extraordinario, de la misma generación con Jorge Luis Borges. Cuando le toma la literaria de Julio Cortázar, La Rayuela, está esta lo que dice el código. Si nosotros nos vamos a ir de frente a leer el texto, lógicamente que no vamos a lograr entender. ¿Eso qué significa? Que la obra tiene clave, ¿no? Del mundo exterior dice al que considera como un laberinto fantasmal del que el ser humano hace de intentar escapar, ¿no? La obra en sí es así, un laberinto, ¿no? Y para que no se convierta en un laberinto, entonces los códigos hay que respetarlos para poder entenderlo, ¿no? El Cortázar de los cuentos ha creado escuela por sus propuestas trascendentes.
su estilo vanguardista y sus atmósferas fantásticas y inquietantes que retorna o que retoma de los relatos de su compatriota Jorge Luis Borges. Ahora, dos palabritas subrayadas. Clave. ¿Qué es clave? ¿No? ¿Qué entendemos por clave? Acá. Ahí. Ideas. ¿No? Perteneciente al movimiento del vanguardismo. ¿Ya? Esto es interpretar. Interpretar. O sea, para poder entender el texto, para poder interpretar el texto, lógicamente tengo que basarme a descifrarlas, ¿no? Claro, el mundo exterior, ¿cómo la descifra? En base a estos códigos, ¿no? Ahora, dice el Cortázar de los cuentos ha creado escuela por los propuestos trascendentales y su estilo vanguardista y sus atmósferas fantásticas. Ah, cuando me dice atmósfera, no está haciendo referencia pues al espacio, no está haciendo referencia al espacio, ¿no? Dice, e inquietantes que retoma de los relatos de su compatriota Jorge Luis Borges. El ritmo del lenguaje recuerda constantemente ¿no? Dice la oralidad y por lo tanto el origen del cuento, leído en voz alta, sus cuentos cobran otro significado. Cuando me dice cobra, ¿a qué se refiere? ¿Mm? Lo curioso de este relato es que el lector siempre queda atrapado, a pesar de la alteración de la sintaxis, de la disolución, dice, ¿no? De la disolución de la realidad, de lo insólito, del humor o del misterio, y construye o interioriza la historia como algo ¿no? Verosímil. En ese caso, la expresión cobra, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Dígame, ¿a qué se refiere? Vamos, vamos, chicos. Dice, cambia de significado. Probablemente, probablemente que sí. ¿Ya? ¿Qué más sería? ¿Qué más sería? Cuando yo digo, a ver, le aumentamos de tamaño, un poquito menos. Cuando yo digo, por ejemplo, dice, cobra, acá, esta palabrita, la palabra cobra, ¿qué cosa es? Hay diversidad de significados. Perfecto, por ahí. Adquiere. Muy bien, por ahí. Adquiere. Y cuando dice atrapado, y cuando dice atrapado, ¿qué significa? Atrapado. Claro, puede ser tomado, ¿no? Puede ser, en términos literarios dices, enamorado, ¿no? Enamorado, por ejemplo. Enamorado. O caso contrario, vamos a decir que otro término lo podemos manejar, ¿no? Otro término que lo podemos manejar es que queda impresionado, impresionado, queda cautivado. Estos son, claro, cuando una obra literaria nosotros leemos, y si esta obra está bastante interesante, lógicamente vamos a quedar bastante enamorados, ¿no? Nos vamos a quedar bastante pasmados, cautivados por la forma como las escriben, cómo la podemos entender, ¿correcto? Entonces, esta es la situación que nosotros debemos tener en cuenta de acuerdo al contexto que nos están presentando dicha obra literaria o dicho texto, ¿no? Vamos por ahí. Dice sinónimos en contexto. En el texto, el sinónimo de atrapado es trastornado, cautivado, atontado, atado, encarcelado. Dice, cuando yo digo encarcelado es que no puedo salir de la problemática. Atontado, tampoco no podría ser. Entonces, lo más adecuado es que a esta preguntita
tu respuesta va a ser pues la letra B, ¿no? Te quedaste impresionado, te has quedado fascinado por la forma como se desarrolla o cómo existe el desenlace de dicha obra literaria, ¿no? Correcto, cautivado. En el texto el sinónimo de palabra, ¿no? Del sinónimo de cobran es enriquecen, reciben, adquieren, expenden o perciben. ¿Cuál sería? ¿No? Salta. Puede ser enriquecen, puede ser enriquecer, no. Y de acuerdo a mi texto, dice el ritmo del lenguaje recuerda constantemente la oralidad y por lo tanto el origen del cuento, leídos en voz alta, sus cuentos cobran otro significado. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué significa? Adquieren. Encontramos otro significado. Pregunta número 3. En el texto, el sinónimo clave, ¿qué vendría a ser? Claro, si yo me dejo llevar así nada más, va a ser llave, va a ser secreto, me van a entender como base, como entrada, ¿sí o no? Claro. Pero como estoy diciendo, clave viene a ser cómo lo podemos interpretar el texto, cómo podemos entender el texto, ¿ya? En la número 4 dice en el texto el sinónimo de atmósfera, se entiende como qué, como espacio, como ambiente, como escenario, como drama o como antesala. ¿Cuál vendría a ser ahí? Vamos. ¿Podría ser escenario o espacio? Espacio. A mi contexto, la palabra antesala no, no, es un anticipo no. La palabra drama tampoco. Podría ser entre escenario y ambiente, pero el escenario, ¿qué vendría a ser? El escenario es específicamente el contexto donde se desarrollan las acciones, ¿no? Y el ambiente es el desenlace, ¿no? De dicha interpretación de un texto, y tal y cual como estamos viendo acá. Dice, el Cortázar de los cuentos ha creado escuela por su propuesta trascendente, su estilo vanguardista y sus atmósferas. O sea, su contexto, su ambiente. Ese vendría a ser, ¿ya? Su ambiente, no el escenario, ¿correcto? Dos, dos, dice, determine la alternativa que contenga el vocablo con el mismo significado contextual que el enunciado. Dice, el progreso del país depende de la idiosincrasia de su pueblo. ¿Cuál vendría a ser ahí? Dice, historia, crecimiento, La grupo, D. incremento, multitud, desarrollo, agente. Cuando hablamos de podría ser crecimiento, no necesariamente. La Incremento D. no. Impulso no. Ahora, es lógicamente desarrollo y gente, porque el pueblo está constituido por un grupo de personas. Y ese grupo de personas se traduce pues en nuestro lenguaje coloquial. Siguiente, la palabra dice la número 6 la tirria dice, con la que observó, la escena provocó el juzgamiento. La D. ¿Cuál vendría a ser ahí? Por ahí me dicen la D. Otra persona, No, la D. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos, vamos, chicos. ¿Cuál más sería? Por ahí me dicen la letra D. ¿Qué es la palabra
animadversión. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué es? Es una antipatía, ¿no? Antipatía. Correcto. Hay que buscar su significado, por ejemplo, de estas palabritas, chicos. Antipatía. Ahora, la palabra diatriba, ¿cuál sería su sinónimo de la palabra diatriba? ¿No? Hay algunos que la consideran así, ¿no? Ofensa, insulto, ¿ya? Ahora, la palabra felicidad, postergó, cólera, originó, bueno, ese es un término constante que nosotros tenemos ahí a- al día de nuestra expresión. La palabra desidia, ¿qué es? ¿No? Es una negligencia, ¿ya? Negligencia. Es quedado, ¿no? Es dejadez. Ese vendría a ser negligencia. ¿Correcto? La palabra, la palabra desidia. Y tu respuesta, lo más adecuado a esta pregunta, donde dice la tirria con la que observó la escena provocó el juzgamiento. Lógicamente estamos hablando de, ¿ya? Desa- Desarrollo de cólera, ¿no? Estamos hablando de cólera. Estoy en las preguntas números anterior. ¿Qué estamos hablando de la cólera? El cólera, la cólera, en este caso. ¿Cuál sería? Claro, claro. Correcto. ¿Ya? La cólera con la que observó la escena originó el juzgamiento. Otro. Estas dos palabritas. Los filósofos de hoy se han permitido clasificar a los de ayer en función de su tiempo, de sus ideas. Estas dos ¿Vale? palabritas. ¿Cuál sería? No podría ser teóricos, tampoco puede ser intelectuales. Ahora, y hay términos que están utilizando acá, mira acá. Acá observa, dice sueños, ilusiones, idilios, utópicos, ¿no? Que no tiene por ahí ninguna relación adecuada. Los filósofos, lógicamente, estamos hablando que son ideólogos, ¿no? Son ideólogos. Y las ideas que son concepciones, ¿correcto? Son concepciones. Ya, la 7, la letra B. La 9 dice, desde la cima divisó la silueta la ciudad. Cuando yo digo cima, aquí hace referencia el pico más elevado, ¿no? El pico más elevado. Correcto, cumbre, pico. La, Y dice, cresta forma. Cresta viene a ser también el punto más elevado, ¿no? El sí. punto más elevado. Silueta que vendría a ser forma, ¿no? Forma. Esto vendría a ser la número 8. La número 8. 9. La número 9 dice, Antonio se abandonó al vicio y a la concupiscencia. ¿Ya? Dice, Antonio ¿no? Se abandonó, ¿no? Se abandonó al vicio y a la concupiscencia, dice. ¿A qué hace referencia? ¿No? ¿A qué es lo que nos está diciendo ahí? ¿Qué vendría a ser? Vamos, vamos, la número 9. Dice, Antonio se abandonó al vicio y a la concupiscencia. ¿Qué vendría a ser concupiscencia, chicos? Dice la palabra A, voluptuosidad, barraganería, deporte, inopia, fe confesional, ¿no? Son términos que quizás son muy familiares con nosotros o poco familiares. También, ¿no? ¿Ah? ¿Qué vendría a ser? Vamos, vamos. La 9 la D dice por ahí. Habitación. Y la palabra inopia, estamos hablando de indigente, es decir, pobres, ¿no? Pobreza, ¿correcto? Indi, ahí está, indigente. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, Antonio se abandonó al vicio y a la concupiscencia, por ahí me han dicho que son algunos de ustedes, me están diciendo que es la palabra, la alternativa A, y hay otro que me dicen la alternativa B.
¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo más adecuado a esta preguntita? Estamos hablando de qué? La letra A, pues, porque concupiscencia también es sensualidad, ¿ya? También es pasión, ¿no? A eso, al amor. Ese es, esa es, ¿ya? Otro, después de haberse arrogado el liderazgo político, nunca aceptó haber irrogado, dice, la dignidad del pueblo. Ajá, la dignidad del pueblo, la número 10. ¿Cuál vendría a ser? Arrogado, ¿qué es? Atribuir, ¿no? Atribuir, esto sería. Ahí está. Arrogado es atribuir, atribuir, o atribuido, ¿no? Y la irrogado es perjudicado, perjudicado. Ahí está. ¿Cuál sería tu respuesta? La número 10. La número 10. La letra B. Ahí está. 11. Dice, la alegoría de la peste, donde un alevoso se apodera de toda ciudad, presenta las diversas actitudes de los hombres ante el hecho de la muerte cotidiana e inexorable y extra de la historia un mensaje de humanismo. 11. ¿Cuál sería? Cuando dice alegoría es una representación, es un símbolo, ¿no? Es un símbolo. Ahora dice icono, signo, representación, insignia, leyenda. Bueno, pues alegoría con representación, algarabía, correcto. Ahora, la palabra alevoso, ¿no? ¿Qué vendría a ser? Tacaño, ¿no? Pérfido, correcto, pérfido. Eso sería tu respuesta. Acá, la letra E. ¿Ya? La 11 sería la letra E. Ha sido moda en otro tiempo el poner en ridículo ¿no? La idea del amor súbito, o como suele decir, ser concebido a primera vista, el amor nacido de una primera impresión. Sí, pero tanto las personas reflexivas como las que se dejan fácilmente arrastrar por una rápida impresión sentimental han crecido o han creído siempre en una o en su existencia, en su existencia. ¿Cuál vendría a ser lo más adecuado ahí? Eh, ¿Cuál vendría a ser? La palabra moda. Ojo, acá se está repitiendo la palabra moda. Por ahí me dicen, Valeria, la letra D. Novedad. Ojo lo que dice el contexto. Ha sido en otro tiempo de poner en ridículo, dice, la idea del amor súbito. Acá está. Ojo. O como suele decirse, concebido a primera vista, el amor nacido de una primera impresión. ¿Qué vendría a ser? Costumbre, pues. Esta vendría a ser. Una forma de costumbre. ¿Ya? Costumbre. Otra. El poeta exhibe claramente un estilo gongoriano. Bueno, ahí no creo que te equivoques, ¿ah? ¿Ya? Ahí Profesor, no ¿cuál creo era que te la equivoques. 10? La 6, la 10 y la 12. La E. ¿Qué número? La Ahí 6, está, la 10 y la 12. la 6 la D, ¿ya? La 10 la B, la 12 la B, Gracias. ¿ya? La número 3 se dice, el poeta exhibe claramente un estilo gongoriano. La palabra, esta es clave, gongoriano, estilo, ¿no? Supongamos que alguien escriba, pues, poesía, o cuento, novela, y se asemeja a dicho autor. Siempre vamos a pues, por ejemplo, si uno escribe, pues, en un estilo de Vallejo, Los Heraldos Negros, Massa, Piedra Blanca sobre Piedra Negra, por ejemplo. Entonces siempre los analistas o los críticos van a decir, ah, tiene un estilo tal. Y puede decir, pues, estilo vallejiano, ¿no? En este caso hay un estilo gongoriano. Y el estilo gongoriano pertenece, pues, ¿a qué cosa? Acá. Lo único que nos puede quedar, culterano. Porque sencillez no, chabacano tampoco, adocenado tampoco, moderado menos. ¿Correcto? 14. En el siguiente enunciado dice, basta hojear algunas revistas o detenerse en los avisos de televisión para convencer que usan a la mujer como símbolo. Ahora, usan a la mujer como símbolo. ¿Puede ser como señal? No. Alegoría tampoco. ¿Podría ser signo?
No. O sea, estas dos, estas tres, no. Por ahí ustedes pueden aplicar su ley de Descartes, ¿ah? Su ley de Descartes. Ahí está. Podría ser entre figura y emblema. Ahora, claramente dice que los avisos de televisión para convencer que usan a la mujer como símbolo. O sea, la televisión no utiliza, por ejemplo, o no usa a la mujer como figura. La televisión, ¿no? Es como emblema. Claro, bueno, es máximo representante con respecto a ese canal televisivo. A eso se le llama como emblema, ¿correcto? Como emblema. Otro. 15. Algunos peruanos se oponen, ahí está palabrita, ¿ya? A las invasiones de Ucrania, pero no se oponen a las invasiones en el Medio Oriente. Ahí está. ¿Ya? ¿Cuál será? La palabra, ahí hay varios términos que hay que entenderlas, ¿no? Hay que entenderlas para poder llegar a su significado de manera adecuada. Pero si sabes cada uno de su significado de las palabras, lógicamente también está sencillo, ¿ya? No creo que tengas problemas, ¿correcto? Dice, rimero. Vamos por acá. ¿Qué es rimero? No, rimero es un cúmulo. ¿Y qué es un cúmulo? Es un montón, ¿ya? Es un montón, ¿ya? Bueno, tiritar sí sabe, ¿no? Por ejemplo, en las mañanas uno se levanta a las 6 de la mañana, no, estoy tiritando, dice, tiritar es temblar, ¿no? Temblar, temblar de frío, de miedo, ¿ya? La palabra impelar, que es mover, ¿no? Mover, por ejemplo, mover, empujar, eso vendría a ser impeler. Mira, son términos que se está utilizando de manera adecuada. Ahora, exiguo exiguo es, ¿no? Escaso, escaso, corto, ¿ya? Y ¿qué vendría a ser? Acá está, oponer, oponer, ¿no? Oponerse, ¿no? Eso sí, oponerse. Eso vendría a ser tu respuesta, ¿ya? A esta pregunta. Ahí está. Esa sería tu respuesta a la número 15, la letra E. 16. Dice, Andrés no aguanta a las Cólera, personas la B. indecisas y egoístas. Claro, pero no creo que sea sostiene, acá no va, tampoco ama, ¿no? Menos atiende, ¿no? Imitar nada y acá simplemente es tolerar, ¿ya? Tolerar. 17. El policía municipal nos señaló la dirección correcta para llegar al mercado central. Bueno, pues no creo que se destacó, ¿no? La B. Eh, ¿Podría ser alcanzó? No. ¿Registró? Tampoco. Estamos La D, en la una D. avenida, claro, o estamos en una ciudad, ¿no? Estamos en una ciudad que nunca o hemos visitado por primera vez y no sabemos cómo llegar a tal dirección, ¿no? Y nos encontramos con el policía y nos indica, ¿no? Nos indica. 18. Israel se encontraba en el cuarto adyacente, ¿no? La C. Adyacente. La palabra adyacente, por ahí para algunos, la adyacente es contiguo, ¿no? Contiguo. Contigo no, sino contiguo, junto. Claro. Inmediato, inmediato. Eso es la palabra adyacente. No podría ser lejano, sombrío, ¿ya? Desarreglado, ¿no? ¿Y cuál sería? La letra C, pues, obviamente. Listo. ¿Ya? El atleta ganó la carrera por un margen muy ajustado. Ahora, ¿puede ser espacio? No. Beneficio, tampoco. Orden, nada. ¿Cuál sería lo más adecuado? Bueno, ese término sí está bastante sencillo, ¿no? Sería diferencia. Ahí está. Diferencia. ¿Correcto? Antonimias, dice, antonimias contextuales. Las antonimias contextuales, dice, los ejercicios contextuales están construidos en forma de oración, igual que los sinónimos, ¿no? Y también hay que tener bastante claro la forma como la está presentando. Ahora, los métodos para poder resolver estos tipos de antonimias no contextuales
hay que leerla, ¿no? Hay que darle sentido a lo que estamos leyendo, hay que interpretarlas, ¿no? Hay que encontrar acerca del sentido de lo que dice el discurso. Caso contrario, vamos a tener ciertas dificultades y no poder llegar a una respuesta adecuada, a una respuesta adecuada. ¿Correcto? Entonces, vamos por ahí a desarrollarlas. Vamos a desarrollarlas. Dice en los siguientes enunciados establezca un antónimo para la palabra en negrita y reconstruya la oración cambiando lo necesario para que tenga sentido. Para que tenga sentido. Dice, es un hombre austero. Cuando quiere decir algo, prefiere que sus actos hablen por él. ¿Qué es austero? ¿Qué es austero? Sencillo, ¿ya? Sencillo la consideras como antónimo o como sinónimo. Ya no. Claro, claro, como sinónimo. ¿Y cuál sería su contrario? Su contrario, lo que nos está pidiendo es acá antónimo. Desenfrenado, por supuesto. Correcto, lo más adecuado, el contexto. Desenfrenado, ¿ya? Desenfrenado, ¿ya? Es un hombre desenfrenado, ¿no? Por ejemplo, la podemos considerar así cuando quiere decir algo, prefiere que se hable por él, ¿no? Se enoja, se molesta. Correcto. Él se caracteriza por su transparencia. Siempre llega a comunicar exitosamente lo que quiere decir. Cuando hablamos de transparencia, estamos hablando que, Parcialidad. ya, claro, como sinónimo parcial, pero como antónimo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería su antónimo, transparencia? Podríamos hablar qué cosa? Uno, como corrupción, o podemos considerarlo así, como corrupción, ¿no? Lo que hoy en día estamos mostrando, pues, en el mundo de la política, ¿no? Dice, él se caracteriza por su, ¿no? Por la corrupción, siempre llega a comunicar exitosamente. Obviamente que acá lo que me está pidiendo es que nosotros, cada uno de los términos que están en negrita, la convertamos en antónimos y construyamos nuestras propias oraciones, ¿ya? Y lo que estamos haciendo en esta oportunidad es que nosotros simplemente pasamos cada uno de esos términos en antónimos. Ustedes ya las complementan ahí en casa, la oración completa, ¿no? Que tenga sentido, ¿ya? Dice que los padres de familia adinerados afrontan los gastos mensuales de sus hogares. Afrontan. ¿Qué vendría a ser? Eluden. ¿Ya? Muy bien, eluden. ¿Cuál sería su...? Correcto. Exacto. Ignora. Eso sería antónimo. ¿Ya? Correcto. Ignora. Siguiente punto. Actividad número 10. Escribe el significado connotativo de las siguientes expresiones. ¿Ya? Dice, ella se ha convertido en una piedra luego de sufrir tamañas traiciones. ¿No? ¿Qué significa esto? Fría. Ya podríamos hablar, sí, claro, fría, correcto. ¿No? Su compañera dice, se ha convertido pues en una persona fría. Ajá, el término adecuado es insensible, insensible, correcto, insensible. ¿Por qué insensible? Porque, pues, así le cuentes sus historias, su sufrimiento, tu sufrimiento, pues, no le va a interesar, ¿no? Porque ya ha vivido, ya sabe de esa situación y por lo tanto, pues, no, no le interesa, ¿no? Ni le ve ni le va, como se dice, ¿no? Eh, le vale 1000 hectáreas, correcto, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. La honradez debe ser el zócalo de nuestros principios. ¿Qué vendría a ser zócalo? ¿No? ¿A qué hace referencia zócalo? ¿Mm? ¿A qué hace referencia la palabra zócalo? El zócalo, estamos hablando pues como algo fundamental, como inicio, claro, como inicio, ¿no? Y para que no se pueda caer esa situación, se llama base. Correcto. Correcto por ahí.
El honradez debe ser, ¿no? La base de nuestros principios, por supuesto, ¿no? Porque sin ello vamos a tener ciertas dificultades, ¿no? El tiempo es un tirano en televisión. Cuando dice el tiempo es un tirano en la televisión, ¿qué significa? ¿No? Ojo, estamos hablando del sujeto, ¿no? Del sujeto que somos nosotros y que la televisión, ¿qué hace? Hace y deshace con nosotros. Que nosotros nos convertimos en qué cosa? Controlados. Controlador, ¿ya? No, el tirano es el controlador. El tiempo es un controlador de televisión. Eso, pues. La televisión nos controla, la televisión nos manipula, ¿correcto? Todo lo que había construido se hizo polvo, ¿no? En un instante. ¿Qué significa? Te quedaste en la nada. Se quedaste de trizas. Ahí está. Se quedó en la nada. Esa significaría polvo en esta ocasión de acuerdo a nuestro contexto. ¿Ya? De acuerdo a nuestro contexto. Siguiente punto. Dice, cuando salimos de la oficina, la secretaria del gerente se despidió con un gesto afable. Afable, pues es amable, ¿no? Es amable, ¿no? Diferente, impasible, estoico, irónico, adusto. ¿Cuál vendría a ser tu palabra ahí? ¿Ya? ¿Cuál vendría a ser tu palabra? Lo más adecuado, lo más concreto, ¿no? Entonces, eh, claro, hay algunos de ustedes pueden llegar a una respuesta óptima de manera rápida, ¿no? Pero hay algunos que quizás no pueden llegar de manera tal igual como ustedes puedan llegar. Lógicamente, la palabra va a ser, pues, adusto, ¿no? Ahora, pero profesor, ¿qué significan esos? ¿No? ¿Qué significa adusto? Adusto es rígido, ¿no? Es rígido, ¿ya? Es rígido, ¿correcto? Es una persona seca, seco, ¿correcto? ¿No? Y la palabra estoico, ¿qué vendría a ser? Insensible, ¿ya? Insensible, ¿ya? Insensible. Entonces, tu respuesta a esta preguntita es la letra este, adusto, ¿no? Porque estamos hablando su contrario, ¿ya? Antónimos, ¿ya? ¿Correcto? Su contrario. Dos, dice, la ciudad de Lima celebró un discreto evento por su aniversario. Discreto. ¿Cuál vendría a ser? Claro, muy bien. Pomposo. Su antónimo, pomposo. La argumentación de su ponencia fue precisa, por lo que causó murmuración en los asistentes al evento. Altiva, inteligible, abstrusa, precisión. Ha existido situaciones complicadas, ¿no? Su contrario, abstrusa. ¿Correcto? Cuatro. Se consideró obtener una muestra representativa de la población estudiada, estimable, principal, irrelevante, secundaria o completa. ¿Cuál sería la número 4? ¿Cuál sería? Se consideró obtener una muestra representativa. Allá, acá nos falta algo. ¿Cuál es la palabra que debe estar en negrita? Es esta, ¿no? Representativa, ¿no? Representativa. Ahora, si es representativa, ¿cuál sería tu respuesta adecuada ahí? En la número 4 por ahí me dicen la letra B. Hay algunos que dicen la letra D, ¿ya? ¿No? Cuando alguien va a hacer un trabajo o un estudio de campo, lógicamente tiene que basarse pues en una encuesta. Y esta encuesta tiene que demostrar todo lo que tú estás diciendo. Entonces tiene que ser algo irrelevante, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, irrelevante. Elías Marín es un estudiante fachendoso, ¿ya? Fachendoso. ¿Qué vendría a ser ahí? Hay varios términos Ya, bastante complejas, ¿ya? Bastante complejas, ¿ya? Bastante complejas ahí. Vamos a eh, encontrar sus significados adecuados. ¿Qué es fachendoso? ¿Qué será? Vamos por acá. A ver, claro, muy bien. El fachendoso es el presumido, ¿no? El vanidoso, vanidoso, ¿correcto? Bueno, el agraciado, pues
Es el hermoso, hermoso, l- lindo. Eso vendría a ser el agraciado. El atilado, ¿qué vendría a ser? ¿No? El acicalado, ¿correcto? Displicente, ¿el displicente qué es? ¿No? El desabrido, ¿correcto? Desabrido, áspero, ¿ya? Áspero. Mesurado, ¿qué vendría a ser? Cuerdo, ¿no? Cuerdo, prudente, ¿correcto? Impasible, insensible, insen- insensible. ¿Cuál es lo más adecuado ahí? ¿Cuál es lo más adecuado? Por ahí me han dicho la mayoría la letra B. La letra B. Estamos hablando de, ya, la letra B me dicen. ¿Qué dicen los demás? Ah, si acá el fachendoso es vanidoso, presumido, su contrario es prudente, ¿no? Prudente, cuerdo, correcto. Sería su antónimo, la letra D. La provisión de energía solar en Loreto permitirá abaratar los precios de las tarifas eléctricas de manera progresiva, ¿no? ¿Qué vendría a ser ahí? Antónimo de la palabra provisión. Provisión estamos hablando pues de mayor cantidad, ¿no? ¿No? Productividad. A O sea, ver, hay mucha energía, hay mucha energía. Pero estamos hablando de energía solar, ¿ah? No estamos hablando pues de frutas y verduras. ¿Sabes? Cuando yo digo improductividad estamos hablando de frutas y verduras, ¿no? Claro. Remisión es envío. ¿Ah? La omisión, no. Si que la prohibición es, ¿no? El desarrollo, el incremento. ¿Cuál vendría a ser? Claro, su contrario, escasez. Escasez. La letra C, la 6. 7. Las evidencias fueron encubiertas por el principal sospechoso del homicidio. Encubiertas. Su contrario, ahí está, reveladas. ¿Qué es soterrar? Es enterrar, ¿no? Es enterrar. Porque estos dos son sinónimos. ¿Ya? Estos dos son sinónimos. La 8. Los soldados del último batallón se encontraban imerbes, ¿no? Imerbes, ¿no? Eh, Iberbes es descubiertos, ¿ya? Inermes es descubierto. Su contrario, están protegidos, blindados. Correcto por ahí, ¿ya? La número 9 dice, si el joven no realiza ejercicio frecuentemente, tiende a ser un mogollón, ¿ya? Tiende a ser mogollón. ¿Qué vendría a ser mogollón? Pasivo, ¿no? Pasivo. El mogollón es el pasivo, ¿correcto? Y su contrario es activo, ¿no? La 9, la letra E. 10. Luego de la migración de las personas del campo a la ciudad, han quedado terrenos eriazos en las zonas rurales de la región andina. Eriazos, ¿no? Eriazos. Eriazos significa barbecho. Ojo, barbecho. Barbecho significa pues voltear la tierra, ¿no? Para poder sembrar. ¿Ya? Entonces, su contrario, ¿cuál puede ser? Desiertos, no, yermos, incipientes, baldíos o fértiles. ¿Cuál vendría a ser ahí? Claro, fértiles vendrían a ser ahí. No le estás abandonando. No hay productividad. Y si no hay productividad, lógicamente, pues, ahí está. Fértil, su contrario. 11. En los escenarios de la pandemia se proponen los cuidados paliativos como una alternativa más adecuada para el manejo ético y compasivo de las pacientes o de los pacientes, ¿ya? Paliativos. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser ahí?
Vamos, vamos, vamos. ¿Qué vendría a ser ahí? La 11 dicen por ahí la A. La A me dicen. Otra respuesta. Otra respuesta. A ver, para entender, ¿no? ¿Qué es atosigar? ¿Ya? ¿Qué es atosigar? ¿No? Es molestar, ¿no? Molestar. Es abrumar. Obstruir es impedir. ¿Correcto? Impedir. ¿Correcto? Ahora, prohijar, la palabra prohijar es adoptar. Ojo, adoptar. Bueno, mitigar ya lo hemos visto la semana pasada, o el día lunes es aplacar, ¿no? Es aplacar, ¿ya? Es aplacar. Y la palabra exacerbar, ¿qué vendría a ser? Irritar, ¿no? Enfadar, enfadar, ¿correcto? Y paliativos, ¿qué vendría a ser la palabra paliativo? Es calmar, acá, es calmar, ¿no? Calmar o calmable. Ahí está. ¿Cuál sería tu respuesta? Claro. Bueno, acá he puesto calmable, calmable. ¿Ya? Lógico, lógico. Ahí sí podemos llegar de manera rápida a nuestra respuesta. ¿Ya? Ahí está. La letra C. Pregunta 12. Dice al filántropo actor le fascinó viajar por todo el continente americano, luego de haber participado en un congreso sobre ayuda humanitaria. A la palabra altruista, ¿no? Como sinónimo, ojo ahí. Dice desgarbado, desgarbado. ¿Ya? ¿Qué vendría a ser desgarbado? ¿No? ¿Qué vendría a ser? Desairado, ¿no? Desairado, ¿ya? Y la palabra ceñudo es serio, ¿no? Severo, ahí está, severo. Bueno, cicatero ya lo saben que es una persona tacaño, tacaño, ¿ya? Tacaño. ¿Cuál sería tu respuesta en la número 13? Ah, bueno, digo, perdón, 12, perdón. 12. Ya estamos en la 13, ¿ya? Ya estamos en la 13, todavía no estamos apurados, creo. Ya, estamos hablando ¿de qué? La número 12. Claro, pues. Si es filántropo, pues, dice, el filántropo actor le fascinó viajar por todo el continente americano. Claro, pues, ¿no? Que tiene la posibilidad de ir por acá y por allá, de acuerdo a mi contexto. Y las que no tiene, pues, es un tacaño, cicatero. O teniendo, pues, no va, ¿no? Otro, los encuentros deportivos de la selección peruana de fútbol ensombrecen el quehacer político del Congreso de la República. Ensombrece, ¿no? Llaman la atención. Eso, a eso hace referencia, ¿no? Sosegar, desembrollar, perorar, exultar, observar. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería lo más adecuado ahí? Ujú. ¿Cuál sería la número 13? Es la palabra ensombrecen. Ensombrecer, ¿qué es? Entristecer, ¿no? Entristecer, correcto. La palabra sosegar, que vendría a ser calmar, ¿no? La palabra exultar, ¿no? Es ale, alegrarse, ¿correcto? Es alegrarse. Ahí está. ¿Ya? Desembrollo es una, ¿qué cosa? Es aclarar, ¿correcto? Es aclarar, ¿ya? Es aclarar. Pero orar, ¿qué vendría a ser? Hablar, ¿no?
hablar, ¿no? Y la palabra obstar es impedir. Entonces, de una vez que tengamos los significados de cada una de las palabras, ¿cuál sería lo más adecuado? El desembrollo, ¿no? Su contrario, desembrollo, desembrollar. Esta, su contrario, ya su contrario. Algunos analistas consideran que el presidente Biden de Estados Unidos merece crédito político, ya que ha convocado a la cumbre por la democracia y además ha llamado la atención mundial sobre la alarmante erosión de la democracia. ¿Qué significa erosión? Erosión. La palabra erosión es un desgaste, ¿no? Desgaste, correcto. La palabra corrosión, ¿no? La E. Desgaste. Corrosión también desgaste, ¿ya? La escoriación es, ¿qué vendría a ser acá? Escoriación, irritación, ¿ya? Irritación, correcto. Irritación. Bueno, pues la palabra merma, ¿sabes? Ustedes que es pérdida, pérdida. Dispersión, la palabra dispersión, bueno, ya lo sabemos, su significado constante. Entonces, si es desgaste, su contrario, conservación, correcto, conservación. Los televidentes calificaron al personaje de aquella película como un ladín, taimado, ¿no? Roñoso, bellaco, amilanado, perspicaz. ¿Cuál vendría a ser? Bueno, pues eh, la palabra, ya, muy bien, por ahí la dicen la letra D, taimado es astuto, ya, correcto. La palabra roñoso, que vendría a ser avaro, ¿no? Avaro, ya. La palabra bellaco es sucio, ¿no? Sucio, ya. ¿Y cuáles serían lo más adecuado? Si la palabra ladino es sagacidad, ya, es sagaz, por acá, a ver, es, es sagaz, ya, es sagaz, es astuto. Su contrario, ¿cuál sería? Claro, pues, ya lo han dicho por ahí. Es amilanado, la letra D, la letra D, ¿ya? Otro, el Congreso vetó a los postulantes a la magistratura. ¿Cuál sería? Aprobó, impidió, rechazó, prohibió, negó. Aprobó. ¿Cuál será? Vetó es impedir, ¿no? Rechazar, negar, prohibir, ¿no? Aprobó. Claro, su antónimo. ¿Ya? Otro, cuando arribamos a este puerto descendía la tempestad. Descendía la tempestad. ¿Cuál sería lo más adecuado ahí? Su antónimo. Descendía, subir, ¿no? El guía es elevaba o elevar, ¿no? Elevaba. Eso es. La palabra arreciaba, ¿qué es? Fortalecía. Fortalecer. Ya, fortalecer. ¿Cuál sería lo más adecuado ahí? Proseguía, continúa, ¿no? Subía, descendía, subía. Podría ser, continuaba. ¿Cuál es lo más adecuado ahí? ¿Cuál sería la 17? ¿Cuál sería la 17? La D me dicen por ahí, la 17. D. Descender. ¿Qué es descender? Bajar. Descendía, ya. Y podría ser subir acá, ¿sí o no? O cuando arribamos a este puerto, la tempestad dice, esta palabrita, ojo, esta palabrita, date cuenta, esta, ¿ya? No es que vayas a subir, sino que te fortaleces. Y al fortalecerse, tu respuesta es, como antónimo es, a esta preguntita es arreciar, arreciaba, ¿ya? La fundamentación de las conclusiones del tesista resulta evidente bajo el jurado. Evidente, evidente es claro,
correcto, asequible. Pero su contrario, acá, dificultades, obstrusa, su contrario. 19. El postulante que se presentó a este concurso finalmente fue vilipendiado, ¿no? Vilipendiado. Estamos hablando, ¿no? Criticado, criticado. Elog, claro, elogiado. El bisoño filósofo es cauto ante situaciones adversas, ¿ya? Ante situaciones adversas. ¿Qué es cauto? ¿No? Auto, ¿qué vendría a ser? Podríamos determinar como locuacidad, ¿no? Claro, como temerario, su contrario. Mi amigo dice se muestra últimamente como un dipsómano, ¿no? Borracho. Bueno, la palabra cleptómano no tiene que ver nada acá. Maniático tampoco, ¿no? Su contrario de dipsómano, abstemio, que no bebe, ¿no? Que no bebe. Comprensión lectora. A ver, vamos con la palabra. Con comprensión lectora. Dice la contaminación del aire, ¿ya? La contaminación del aire continúa siendo uno de los problemas de la salud pública más importante que afecta a la población nacional, debido a que la comarca, ¿no? lagunera es una zona altamente industrializada y cada vez con mayor concentración vehicular. Mejor la calidad del aire. Dice, mejorar la calidad del aire se vuelve indispensable para la salud de toda población. Desde el 2010, ¿no? Torreón forma parte del programa para mejorar la calidad del aire. Torreón se refiere pues a un pueblo, ¿no? Un pueblo. Pro Aire Laguna, ¿no? A la fecha el municipio cuenta con 9 equipos manuales y una estación dice, automática para medir la calidad del aire en partículas suspendidas totales, el PST, y partículas menores a 10 micras, ¿no? El PM10. En lo que va del año, los resultados son significativos. En el 2015, de acuerdo con dice, de acuerdo con las mediciones semanales, los meses donde Torreón registró una contaminación por encima, a ver, por encima, dice, de lo normal, fueron febrero, marzo, abril y agosto. A nivel trimestral, el periodo de mayor contaminación fue entre enero y abril, debido a que la temporada de frío, la inversión térmica provoca mayor concentración de partículas contaminantes. Las estadísticas mensuales de la Dirección General del Medio Ambiente revelan que en algunos puntos de la ciudad donde se realizan mediciones con equipos manuales es mayor la contaminación que en otros. Por ejemplo, en el monitoreo realizado en la Escuela Secundaria General número 3 se presentó 42% de días fuera de la norma en PTS o PST, y en la Escuela Secundaria Técnica número 83 fueron 43% de días fuera de lo normal en PM10, ¿no? El espectro de efectos de la salud por la contaminación del aire es amplio de acuerdo a la norma oficial mexicana, ¿no? de salud 025, pero afectan en partículas a los sistemas respiratorios y cardiovasculares. Toda la población puede ser afectada, aunque la susceptibilidad puede variar con el estado de salud o la edad, siendo los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65 años y las personas con padecimientos previos los grupos de mayor riesgo. ¿Ah? Ahí está, ¿no? Interesante el texto que nos está pidiendo. ¿De qué nos está hablando específicamente? ¿De qué nos habla? ¿De qué nos habla? Para llegar a lo que dice el tema, la contaminación del aire. Sí, pero como punto secundario, ojo, como punto secundario le podemos hablar de contaminación. No nos habla específicamente de la contaminación hable, no nos está definiendo específicamente de qué es la contaminación del aire. Es cierto que la contaminación del aire tiene consecuencias, causas, pero lo que nos está dando mayor resalto en el texto es este punto. ¿Qué cosa? ¿Cómo mejorar la calidad del aire? ¿Qué hacer para mejorar la calidad de aire? Esa es lo que, sabiendo que existe contaminación, ¿no? Sabiendo que existe contaminación, ¿cómo mejorar la calidad del aire? A eso se está basando la investigación que nos presenta el texto. Entonces, la pregunta uno es, ¿cuál es la clave que mejor sintetiza el texto? Cuando me dice sintetiza, me está pidiendo cuál es la idea principal del texto. ¿Ya?
Ya, por ahí Valeria me dice, la D. Claro, es fácil, ¿no? Es cuando yo te digo que el texto está basando en mejorar la calidad del aire, lógicamente lo más adecuado, pues lo único que me va a presentar está en la letra D. La calidad de aire de Torreón ha generado preocupación por los efectos perjudiciales en la salud, procediendo a su medición y ejecutando medidas. Esto sería tu respuesta. Lo único, no hay más. Por eso es importante precisar de qué tema trata el texto. 2. El término espectro. Vamos a ver. La palabra espectro es sombra, ¿ya? Es una sombra, es una visión, ¿correcto? Es una visión. Bueno, ánima ya saben ustedes que viene a ser alma, ¿no? ¿Ya? La palabra gamma también lo saben ustedes, viene a ser progresión. Progresión, gamma es progresión, ¿no? Sucesión, ojo. La tonalidad, bueno, eso también lo saben, viene a ser el tono, ¿no? El matiz. Alteridad, la alteridad es un contraste, correcto, es un contraste. Entonces, ¿cuál sería lo más adecuado de tu texto? ¿Cuál sería lo más adecuado? ¿Mm? ¿Qué me dices? ¿Cuál sería lo más adecuado? ¿Cuál sería lo más adecuado? La número 2. Gama, pues. Gama. Progresión, visión. Eso sería sinónimo contextual. ¿Ya? Eso vendría a ser. Este es lo más adecuado. De acuerdo a la categoría gramatical. ¿Ya? De acuerdo a su categoría gramatical. ¿Ah? Ojo. 3. Esta 3 dice barras verticales. No, esta 3, bueno, en el texto no, perdón, no aparece. No aparece. De acuerdo a la pregunta 3, se supone que es un texto discontinuo, ¿no? Pero no hay la barra. Y la pregunta que nos dice, resulta incompatible con el gráfico afirmar que la información. Entonces, no lo hay, eso no lo respondemos. Pregunta número 4. Dice, se desprende. O sea, es implícita. Sale del texto, ¿no? De la lectura que los niveles de la calidad del aire en la ciudad de Torreón, ¿qué pasa? ¿Serán contrastados? ¿Son los adultos mayores de 65 años que tienen riesgos? Sí son, ¿no? Pero los 5 años también. Es inconsistente. ¿Lograrán exceder los límites permitidos en los próximos años? No necesariamente. ¿Qué es lo que van a hacer? Que van a visorar un panorama halagueño de un porvenir inmediato. Esta es tu respuesta. ¿Ya? Eso vendría a ser tu respuesta. La 4, la letra D. La letra E. 5. Si los resultados de la medición del PST y PM10 en la ciudad de Torreón hubieran sobrepasado los límites permitidos, ¿qué hubiese sucedido? Que los niveles de riesgo para la salud pública se agudizarían, ¿significaría un incremento mínimo del sector industrial? No. La ciudad sería separada en programa, tampoco. Aumentaría la cantidad de pacientes con diabetes, no, no. Habría 5.000 vehículos operando, tampoco. Lo que existiría es, había niveles de riesgo para la salud pública, se agudizarían. Eso sería, muy bien por ahí. Hay una actividad domiciliaria, acá, es un texto bastante amplio. Vamos a desarrollarlas, ¿ya? Vamos a desarrollarlas para que no tengan ciertas dificultades para poder responderla. Dice, el descubrimiento, dice, ¿ya? El descubrimiento de Susana Riveri reveló que los principales investigadores que participaron en el experimento dice, Tuskegee, habían realizado con anterioridad un estudio de enfermedades de transmisión sexual en Guatemala. ¡Wow! El experimento en el país centroamericano tenía el mismo objetivo que el de Tuskegee, observar los efectos de la sífilis y de otras enfermedades de transmisión sexual en el cuerpo humano y probar si los tratamientos existentes eran eficaces. Pero los métodos utilizados fueron aún más atroces, ¿no? De lo sucedido, acá está esta palabrita, utilizados fueron atroces, de lo sucedido en Tuskegee. Ah, mira, o sea, lo que se iba a aplicar en el dicho país, ¿no? Acá en Tuskegee era
era atroz, una localidad rural, dice, de Alabama. La razón para realizar el estudio fue la preocupación creciente de los médicos estadounidenses por la presencia de sífilis y gonorrea en el ejército del país. Según los informes de la época de la Segunda Guerra Mundial, el tratamiento de estas enfermedades entre los soldados costaba a Estados Unidos 34 millones de dólares. El tratamiento, mira, es bastante interesante lo que nos plantea. Eran bastantes los contagiados, ¿no? Eran bastantes los contagiados. Ahora, ante la gravedad de la situación, los médicos decidieron que tenían que probar una medicación que se podían exponer a ellas. Otro de sus objetivos era identificar el rol que jugaba, dice, la penicilina en el tratamiento de estas enfermedades. Para llevar a cabo estos experimentos era necesario encontrar personas sanas que estuvieran de acuerdo a ser infectadas y luego estudiar el desarrollo de las enfermedades, por lo que resultaba muy difícil realizar en estado claro, bien compleja, ¿no? Imagínate, quién quisiera contagiarse? ¿No? Nada, correcto. Dice, no, los médicos decidieron estar en Guatemala por varias razones. La primera de ellas se debía a que el país centroamericano trataba de establecer unas estrechas relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Otro de los motivos que fue que uno de los directores de la investigación, John Charles Cutler, doctor del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, conocía a un homólogo, ¿no?, guatemalteco que podía prestarle, dice, que podía prestarle ayuda. Además, dice, además de ese país, de eso, el país tenía que, en aquel entonces, unas bajas tasas de incidencia. El científico empezó a tener acceso a otras, ¿no?, instituciones en Guatemala, como cuarteles militares, ¿no?, cuarteles militares, ¿ya?, orfanatos, centros de salud mental y, por supuesto, más prisiones. El gobierno de Guatemala ha determinado que más de 2.000 personas fueron infectadas con sífilis, gonorrea o, dice, cangroide, sin su conocimiento. Completó un informe sobre el proyecto en septiembre de 2011. Lo tituló Éticamente imposible y destacó las desmesuradas proporciones del experimento y su inhumanidad. Según este órgano, de los 1.308 sujetos que habían sido expuestos a las enfermedades transmisibles, 678 recibieron tratamiento médico y los demás, lógicamente, pues han sido abandonadas, ¿no? Han sido abandonadas, probablemente. ¿Cuál sería la principal idea, ¿no? ¿Cuál es la idea principal que desarrolla el texto? ¿De qué nos está hablando? ¿De las enfermedades de transmisión sexual o el descubrimiento de los experimentos para realizar, por ejemplo, con respecto a estas enfermedades de transmisión sexual que han sido contagiados muchos militares, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál sería tu idea principal? ¿Cuál sería? Susan Riverbe descubre la realización de un experimento, dice, en Guatemala parecido al de Tuskegee. En Guatemala realizó experimento, ¿no? Por acá dice, Nicolás dice, no, estoy perdido, ya dice, creo. ¿Ya? Lo que nos está hablando específicamente es, en, se descubrió un experimento científico sobre las ETS realizado en Guatemala, calificado de antiético. Claro, pues este es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque ninguna persona sana puede contagiarse para poder hacer un estudio minucioso, ¿no? Por ejemplo, eh, cómo reaccionan sus organismos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que están eliminando? Por ejemplo, ¿qué tipo o cuál de los organismos son las que se van a dañar constantemente por contagiarse de dicha enfermedad? Lógicamente, pues nadie va a querer contagiarse. Y eso es lo que había pasado. Y de los tantos que había, no todos de ellos han recibido un tratamiento adecuado, sino una cierta cantidad.
casi la mitad, y los demás estaban pues en el abandono, vamos a decirlo así, ¿no? En el texto, el término profiláctico alude a un medicamento que prolonga la vida del paciente, Evita el contagio de la enfermedad. proporciona una calidad de vida, evita el contagio de la enfermedad, depura la infección del enfermo o elimina. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué dice profiláctico? No, ¿dónde está la palabra acá? Dice, ante la gravedad de la situación, los médicos decidieron que tenían que probar una medicación profiláctica, una medida, dice, para prevenir estas enfermedades de las personas que podían exponerse en ellas. Ahí está. Y la pregunta dice, en el texto el término alude, ¿no? Un medicamento que prolongue la vida del paciente, proporcione una vida. Claro, de acuerdo, dice, de acuerdo a mi texto, lógicamente, pues es qué cosa, evitar el contagio de enfermedades, ¿no? Pero dice aludir, lógicamente estamos pidiendo prolongar la vida de quién, la vida de un paciente. Eso, ¿ya? La vida de un paciente. 3. Es incompatible con el texto afirmar que la realización del experimento científico norteamericano en Guatemala dice, diseñaron de la participación de personas privadas. Ah, esto es, ya está, dice, incompatible, ¿no? De que no les han obligado, sí, no, no les han obligado, se suponía, ese es un entredicho, ¿ya? Pregunta número 4. ¿Qué pasó ahí? La pregunta número 4 dice, se desprende de la lectura de la participación de John Arlet Cutler en Guatemala, permitir crear comisión presidencial para el estudio de asuntos bioéticos. No, no, eso no dice. ¿Era la primera vez que formaba parte de una investigación médica? No, ya conocía, ya sabía. Acá el detalle es que él tenía amistades con el homólogo guatemalteco. Tenía como único objetivo realizar experimentos médicos con fines preventivos. Estaba dirigida por el propósito gobierno guatemalteco a través de una clase política. No, que no solo estuvo a cargo de los experimentos en Guatemala, sino también estaba en Tusqueje. Ya sabía la situación, ¿no? Ya sabía esa situación. La número 5. La número 5. Si Guatemala hubiera tenido altas tasas de incidencia de sífilis y gonorrea, posiblemente la cantidad de infectados no habría superado la cifra oficial del gobierno estadounidense. La Comisión Presidencial para el Estudio de Asuntos Bioéticos no habría sido ningún informe o significaría que la población guatemalteca carezca o carece de una política de prevención contra la ETS o los médicos norteamericanos no habrían realizado ese país estas inhumanas experimentos. Claro, esto sería lo más adecuado, ¿no? Esto. Si Guatemala hubiese tenido altas tasas de incidencia de sífilis y gonorrea, posiblemente los médicos norteamericanos no hubieran realizado, ¿no?, en ese país estas inhumanas experimentaciones. Claro, eso sería. Texto número 2, para terminar. La OMS prendió las alarmas luego de su último informe sobre el consumo de alcohol en América. Wow, esto. ¿Ya? La organización califica estos episodios como nocivos cuando consumen 4 o 5 bebidas alcohólicas, al menos en una ocasión en los últimos 30 días. En la región, 1 de cada 5 bebedores practica episodios de consumo de alcohol excesivo, superando el promedio, dice global, mientras que a nivel mundial la cifra se ubica en 16%, en América llega al 22%. Según Maristela, dice Monteiro, dice asesora principal en abuso de sustancias y alcohol de la OMS, este aumento se puede deber a la alta disponibilidad del alcohol en los países de nuestra región. La experta también culpabiliza al bajo precio del líquido y la gran promoción publicidad que tiene. Jaime Arias, médico y presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, aseguró. Dice que el alcohol es un factor de riesgo para enfermedades crónicas. Bajo su punto de vista, una de las causas del incremento de su consumo es la mayor capacidad de pago de la gente, ¿no?, que se ha dado con el crecimiento de la clase media. La preocupación de la organización también radica en que, según el informe, en 5 años, entre 2005 y 2010, aumentó el número de hombres bebedores que tienen consumos episódicos fuertes. Históricamente la región no ha salido bien parada en estos informes. En las Américas, más del 81% de las personas mayores de 15 años han consumido el alcohol o alcohol alguna vez en su vida, lo que le da el título de tener la mayor cantidad de personas que han ingerido.
¿no? Ansel Genis, director del Departamento de Enfermedades No Transmitibles y Salud Mental de la OMS, aseguró que la región tiene una gran tradición de producción y consumo del alcohol, por la cual ha pagado un alto costo de salud, recursos financieros y productividad. Claro, obviamente por el bastante exceso de consumo del alcohol, la ha traído como consecuencia las cirrosis, ¿no? La cirrosis. Entonces, estas son las situaciones bastante críticas que se ha ido viendo a lo largo y ancho en nuestro profundo de nuestro país, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, dice consumo de alcohol. ¿En qué países son los que se consume más el alcohol? Mira, Chile, el 9.6%, Argentina, 9.3%, Venezuela, 8.9%, ¿no? Y Paraguay, 8.8%, o Brasil, 8.7%, y ahí recién aparece Perú, de 8%, ¿no? Entonces, dice, ¿cuál es el sosiego, inquietud, turbación? No, esto vendría a ser estoicismo. Esto vendría a ser la número 7. 8, 8, rapidísimo. No condice, dice, con el gráfico afirmar que Chile, el poseedor de mayor consumo de alcohol en litros per cápita, probablemente, ¿qué pasaría? No habría ningún registro de alguna enfermedades crónicas, pero sí lo hay, pues, ¿no? Sí lo hay. Por eso es que no concluye, no concuerda, ¿no? Se colige, se concluye, se infiere del texto que el consumo de alcohol en la región, ¿qué pasa? ¿No? Puede comenzar antes que finalice la etapa del... Claro, este es lo más crítico, ¿no? Hay algunos chicos, pues ya a partir de tercer año, cuarto año secundaria, pues ya tienen esa iniciativa para poder consumir el alcohol, ¿no? Y deciden consumir el alcohol. La 10, la 10, la penúltima, ¿ya? Si Perú hubiera tenido el mismo porcentaje de consumo de alcohol que Chile, ¿ya? Se tendría que erigir más centros alcohólicos anónimos. La única explicación sería la fuerte campaña publicitaria. Significaría que la mayoría de peruanos son dipsómanos. Bueno, pues son borrachos, no todos somos borrachos, ¿no? ¿O sí? El riesgo de contraer enfermedades crónicas podría... Claro, esto sería. Si Perú hubiera tenido el mismo porcentaje de consumo de alcohol en Chile, probablemente pues hubiese contraído enfermedades crónicas, ¿no? Que iba a crecer, ¿no? Iba a aumentar. Y la última, dice, si una persona consume 4 o 5 bebidas alcohólicas al menos una vez al mes, la OMC calificaría esta acción como nociva, requeriría de ayuda médica y psicológica, tendría que ser internado en un centro, ¿no? de alcohólicos anónimos, o su país de origen tendría que ser Paraguay, o pertenecería sin duda a la clase media. ¿Cuál sería tu respuesta, la número 11? ¿Cuál sería tu respuesta en la 11? Claro, la OMC calificaría esta acción como qué, como nociva. Y está en el texto, bastante claro está en el texto. Dice, en una parte del texto no dice como algo nocivo, ¿no? Dice algo nocivo, el consumo de alcohol es algo nocivo, y eso es lo que nos está presentando. Entonces, en el Perú, pues hay países, o digo, hay regiones donde consumen bastante el alcohol. ¿No? Constantemente, por diversidades, por festividades, fiestas patronales, cumpleaños, matrimonios, quinceañeras, ¿no? Bautizos, qué sé yo. Siempre hay actividades que nos llevan pues a consumir el alcohol. Y consumimos pues bastante, ¿no? No poco, una botellita, no solamente, sino varias. Claro, te vas a la playa, ¿no? A la playa con una sola intención de beber alcohol, ¿no? Eso no significa que nosotros somos alcohólicos, sino que bebemos de alguna otra manera de acuerdo a lo que dice la OMC. Ya chicos, dicho eso, culminamos la clase de hoy, son las, bueno, 2:40 ya prácticamente, y cerramos este fin de semana, ¿ya?
Nos vemos el día sábado. Creo que con ustedes tenemos lo que es el reforzamiento. Tengan ustedes muy buenas tardes.